America first. El movimiento antifascista, también conocido como Acción Antifascista, pese a ser una organización nacida en Alemania de 1923 y pese a estar muy difundido en países del bloque occidental, destacándose por ser el grupo radical antisistema que se ha apoderado de grupos anarquistas, Sharps, Redskins y otras tribus urbanas de izquierdas, cobró mucha fama cuando el expresidente estadounidense Donald Trump anunció su intención de ilegalizarlo el 31 de mayo de 2020. Muchas personas a lo largo del mundo pensaron que Trump estaba ilegalizando al antifascismo, difundiéndose el bulo de que Trump pretendía crear un estado fascista, ignorándose que el movimiento antifascista es en realidad una creciente organización dedicada a la guerrilla urbana cometida por radicales antisistema. Acción Antifascista nació en la caótica y virulenta Alemania de 1923, siendo un ala del Roter Frontkampfverbund, el Frente Rojo de Combate, uno de los muchos grupos paramilitares que sumieron en una etapa de violencia y de caos a la Alemania durante la República de Weimar, en la que se enfrentaron entre sí diversas organizaciones paramilitares de un amplio abanico político, tanto de izquierdas como de derechas. Acción Antifascista tuvo en sus orígenes una composición de comunistas que sirvieron en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Su misión era la de difundir la ideología comunista, realizar piquetes en las huelgas, sabotear las fábricas y enfrentarse a las autoridades y a los denominados Freikorps, fieles al gobierno. El principal enemigo de la acción antifascista, como el de la mayoría de los grupos paramilitares de distintas corrientes marxistas y anarquistas, fueron las Sturmableitung, más conocidas como SA, que estuvieron integradas en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler. En sus orígenes, Acción Antifascista no contó con muchos afiliados y su actividad pasó desapercibida. Cuando el 1 de mayo de 1929 los integrantes de Roter Frontkampfverbund desobedecieron a la policía prusiana, produciéndose un choque contra las autoridades que ocasionó 33 muertos, las autoridades políticas ilegalizaron definitivamente cualquier grupo paramilitar comunista. El 25 de mayo de 1932, cuando era palpable que los nazis iban a hacerse con el poder, el Partido Comunista Alemán volvió a resucitar Acción Antifascista para iniciar varios actos de protesta violenta. Pero antes de que pudieran realizar sus actividades, Hitler fue nombrado canciller alemán, el primer trámite con el que dio comienzo la imposición del nacionalsocialismo. El Partido Comunista Alemán fue ilegalizado y junto a él todo grupo o partido de ideología marxista y de cualquier ideología que no fuera la nacionalsocialista. Sin embargo, la idea de acción antifascista permaneció viva cuando en 1934 la izquierda francesa formó el Frente Popular mediante la firma del Pacto de Unidad Antifascista, realizándose en 1935 una macromanifestación contra el fascismo en la que intervinieron los grandes partidos representativos de la izquierda francesa, junto con un gran número de organizaciones y movimientos marxistas. Entre 1934 y 1939 existió en Francia un comité de vigilancia de intelectuales antifascistas, una organización con carácter internacionalista que buscaba hacer frente a la creciente proliferación de los distintos fascismos en Europa. La diversidad de movimientos izquierdistas franceses colaboraron con los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Los comunistas contaron con la dirección y el apoyo de la Unión Soviética.
La propaganda puso a Stalin como el principal paladín de la izquierda frente al nazismo y a los fascismos. Pero el amplio y variado abanico de diferentes corrientes marxistas también colaboraron con las potencias aliadas del bloque occidental, que también hicieron suya la causa antifascista. En Rumanía se extendió acción antifascista mediante el Comité Antifascista de Trabajadores Alemanes, perteneciente a un sector étnico alemán que residía en Rumanía. En 1940 realizó una férrea oposición contra las posturas políticas simpatizantes del nazismo que querían entrar en la guerra a favor del Eje. Crearon el periódico Neuer Weg. Posteriormente, tras la derrota nazi en 1945, y pese a que Rumanía cayó bajo la influencia soviética, se extendió socialmente un trato discriminatorio contra la población alemana, y a los antifascistas alemanes no les quedó más remedio que velar por los derechos de sus compatriotas. Una vez que los aliados vencieron en Europa, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una serie de procesos judiciales para juzgar y castigar a los altos jerarcas nazis, mandatarios de diferentes corrientes fascistas y colaboracionistas, produciéndose también linchamientos y vejaciones contra militantes y simpatizantes de movimientos fascistas que incluso también sufrieron sus familias. Las corrientes fascistas parecían haber sido barridas de la faz de la tierra en Europa, pero los aliados occidentales se vieron en la necesidad de reconstruir los países damnificados por el conflicto con la población local. Hubo que rehacer la política interna de los países y reorganizar las administraciones públicas, que en un principio aplicaron las leyes y los órganos burocráticos nazis y fascistas, hasta contar con órganos gubernamentales locales ya formados por los nuevos gobiernos locales, que hicieron las pertinentes reformas administrativas y legislativas democráticas. Mientras que en el bloque soviético esto no se realizó de esta manera. La Unión Soviética se impuso como país conquistador y el comunismo estalinista se convirtió en la única opción política. Las potencias vencedoras dividieron en dos a Alemania. Acción Antifascista volvió a constituirse, pero de forma muy diferente en los bloques, mientras que en la mitad que quedó bajo el poder soviético, Acción Antifascista no reapareció. En la Alemania Occidental sí lo hizo durante la década de 1970, debido a que en los países occidentales varios miembros destacados de los movimientos fascistas ocuparon altos cargos políticos y militares, debido a las políticas de reconstrucción de las naciones, en las que además se intentó enterrar las heridas ideológicas de la guerra. Acción Antifascista renació como un grupo antisistema más, una tribu urbana violenta de izquierdas, dedicada a la guerrilla urbana y al vandalismo, enfrentándose contra otros grupos en las calles de las ciudades, principalmente contra los que tienen ideología de extrema derecha. En el bloque soviético, ante el uso permanente de la expresión lucha antifascista en la propaganda que justificaba la ocupación por el régimen comunista, nació una corriente ideológica volcada solo y únicamente en la lucha contra el fascismo. Pero dicha doctrina tildaría de fascista a toda ideología que no siguiera la doctrina comunista mayoritaria, produciéndose los casos de que personas de diferentes tendencias marxistas fueran acusadas y condenadas por el cargo de ser fascistas. Los integrantes de Acción Antifascista pronto empezaron a acortar el nombre de su movimiento y autodenominarse Antifas. Fueron fundados por miembros de la Liga Comunista Maoísta. En la década de 1970 tuvo mucho éxito la corriente maoísta debido a que era una revisión mucho más moderna de la doctrina comunista. Sin embargo, cuando empezaron a filtrarse datos polémicos sobre el régimen chino, el maoísmo empezó a perder adeptos en los países occidentales. La guerra de Vietnam fue el pretexto usado por Acción Antifascista para realizar disturbios a inicios de 1970, y eso ayudó mucho a que este movimiento se extendiera por Estados Unidos durante las jornadas de protesta contra este conflicto bélico.
Acción Antifascista aportó varias técnicas de guerrilla urbana a los movimientos estudiantiles, además de la ideología antiautoritaria y consignas para que los jóvenes se rebelaran contra la generación de sus padres, trasladando a Estados Unidos la visión europea de la revolución sexual de 1968. A partir de 1980, los antifas vieron cómo sus filas se engrosaban debido a que militantes de movimientos ocupas fueron adhiriéndose al movimiento antifascista, transformándose por completo la ideología del movimiento hacia su actual anarcocomunismo y hacia una serie de fragmentaciones internas debido a diferencias de la visión doctrinaria de este movimiento, que abiertamente se define como enemigo del Estado y de la democracia liberal. En los países europeos se extendió este movimiento por antifas alemanes que tuvieron que emigrar. En Países Bajos tuvieron una actividad muy fuerte. En sus inicios se centraron sobre todo a presionar y boicotear de forma violenta actos públicos del embajador alemán, además de ir contra el personal diplomático alemán en Países Bajos y contra empresarios alemanes que tuvieron vínculos con el nazismo. Con el paso del tiempo, el movimiento antifa fue anexionándose diversos grupos de carácter antisistema y radicales anarquistas, convirtiéndose en una corriente mayoritaria para organizar todo tipo de actos violentos y vandálicos en diferentes ciudades del mundo. Integrantes del movimiento antifascista fueron voluntarios que se integraron en las guerrillas kurdas del YPG en la guerra contra ISIS en Siria e Irak. Las milicias kurdas han sido consideradas como una organización terrorista por la comunidad internacional debido a las presiones de Turquía y para conservar los intereses del bloque de la OTAN en Oriente Medio. Por lo tanto, cuando Acción Antifascista comenzó a realizar en Estados Unidos los disturbios por la muerte de George Floyd a manos de un policía el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, disturbios que todavía siguen produciéndose en Estados Unidos, pero en menor medida, Donald Trump quiso ilegalizar la Acción Antifascista y declararla una organización terrorista, pero no pudo llevarlo a cabo. Acción Antifascista se presenta como una ideología propia, llamada a sí misma antifascismo. Carece de programa político y de una ideología concreta. Está subdividido en una gran diversidad de pequeños grupos cuya única finalidad es el destrozo de la propiedad pública, e incluso aprovechar los disturbios bajo una supuesta justificación política para realizar saqueos en negocios. El concepto de fascismo para sus integrantes es algo tan amplio que no está claramente definido, ya que Acción Antifascista realiza también proclamas antisemitas acusando al Estado de Israel de ser un Estado fascista, e incluso han tachado de fascista a diversos movimientos de izquierdas con los que han tenido confrontaciones.